Bienvenido de Sala Ronda López. Este es el tutorial número 8 del curso de Joomla CMS. Bueno, en esta ocasión le tocó el turno a hablar de módulos, de lo que son realmente, de los tipos de módulos, de cómo cargarlos, cómo crearlos, cómo tenerlos en nuestro administrativo y cómo utilizarlos al máximo dentro de nuestros sitios, ¿ok? Bueno, hablar de módulos es hablar de uno de los agregados internos de Joomla CMS, muy particular en este tipo de sistemas de gestores de contenidos. Un módulo básicamente es un pequeño programa, por así decirlo, ¿ok? Un aplicativo pequeño que se incorpora dentro de nuestros sitios web, ¿ok? Para tener cierta funcionalidad. Es muy común ver ese tipo de cosas cuando hablamos de componentes, de módulos, de mismos plugins dentro de Joomla CMS, ¿ok? Ahora, el hecho de hablar de que sean pequeños sistemas no quiere decir que sean todos en su totalidad, ya que existen algunos HTMLs comunes y corrientes que podemos agregarlos y llamarlos como módulos cualquiera. Vamos a ver directamente esto para que nos quede mucho más claro. Cerramos esto. Bien, por ejemplo, este es un Joomla CMS completamente instalado desde cero, ¿ok? Es el mismo que utilicé en el video tutorial anterior de cómo migrar usuarios, pero bueno, aquí está. Hay una cosa muy importante, ¿ok? Un módulo puede ser cargado tanto en las posiciones dentro de Joomla CMS, que las voy a explicar ahora. Las posiciones son los apartados, ¿ok? Los lugares abiertos que tiene cada template de Joomla, en donde nosotros podemos agregar obviamente módulos y contenido de cualquier tipo de que nosotros querramos en estos apartados. ¿Cómo hacemos para ver estos apartados? Bueno, es muy simple. Abrimos una pantalla nueva con la dirección siguiente, index.php tp igual a 1, podemos ver todos los espacios que asigna la plantilla para utilizar en este momento. Por ejemplo, tenemos una acá arriba donde está el buscador que es llamada user 4, perdón. Tenemos una columna right, le podemos agregar varias cosas. Una left, ok, acá hay un navegador predeterminado. Aquí tenemos banner, user 1, 2, top y user 5. Tenemos acá user 3 y footer. Y muy abajo tenemos este debug. Ok, acá están las indicaciones. Estos apartados, estos cuadros que vemos aquí, son las posiciones de esta plantilla. Ok, hay plantillas que tienen más, algunas que tienen menos, o incluso en diferentes lugares de estas posiciones dan un aspecto mucho más agradable a las diferentes plantillas que podamos tener. Todo Joomla CMS tiene estas posiciones, las cuales son utilizadas básicamente por los módulos para poder agregar funciones, para poder agregar alternativas a nuestro sitio web. Por ejemplo, regresamos aquí, tengo aquí un módulo de menús, ¿ok? El módulo que está cargando un menú, en este caso el menú principal con estas opciones. Tengo otro módulo llamado recursos, que también del mismo tipo menú, que está cargando este menú. Igualmente aquí para conceptos claves. Aquí tengo otro módulo, pero ya no del tipo menú, sino del tipo acceso, donde tenemos el formulario de login, ¿ok? Con sus respectivas opciones sobre olvidó contraseña, nombre de usuario y regístrese aquí. Y aquí podemos agregar nuevos módulos sin problemas. En el lado derecho tenemos arriba un módulo de búsqueda, ¿ok? Que ha sido agregado. Estas tres opciones de arriba son predeterminadas de la plantilla. Aquí abajo tenemos un módulo de encuesta, okay, que hemos cargado. Aquí un módulo común y corriente de HTML escrito simple. Es más, tenemos dos de estos. Tenemos un módulo de quién está en línea, okay, para saber la cantidad de personas que están conectadas en este momento. Y otro módulo completamente HTML que hemos puesto aquí. Aparte tenemos un módulo de noticias recientes, las noticias flash, news flash, un módulo donde me cargo los artículos más populares y uno similar pero con las noticias últimas agregadas recientemente. Aquí tenemos otro módulo de tipo menú, nos está cargando un menú de 4 opciones. Aquí tenemos el módulo de sindicación y aquí tenemos el módulo de banner, ¿ok? Donde están agregados, en este caso, este banner de aquí. Como podemos ver, cualquiera que ve la página no se daría cuenta mucho de estos módulos si no fuera por la ayuda de la posibilidad de ver las posiciones de estos que nos brindan las plantillas donde podemos poner estos módulos. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, ya sabemos cómo ver específicamente las posiciones de cada plantilla en Joomla CMS y hemos visto algunos de los tipos de módulos. Ahora vamos a nosotros a administrar estos módulos, vamos a administrarlos, a crear nuevos, a eliminar los que no nos guste, por ejemplo. Primero entramos a nuestro administrador. Directamente desde extensiones en módulos, gestor de módulos, yo aquí tengo mi gestor de módulos
una cantidad determinada de módulos ya creados. Voy a ponerlos todos. Bien. De diversos tipos, ¿ok? Los tipos instalados predeterminadamente son los que aparecen aquí, ¿ok? Podemos filtrarlos por tipo. Tenemos tipos de módulos de archivos, de banner, de rutas de navegación, de feeds, de footer y infinidad de estos, como vemos aquí. También por el estado, público o despublicado, o publicado aunque se encuentre, por la posición, ¿ok? Joomla automáticamente carga la relación de posiciones que se están utilizando dentro de la plantilla, e incluso de una plantilla en específico. En este caso solamente es esta. Bien, por ejemplo, yo quisiera administrar, yo quisiera borrar patrocinadores, que es el que no me gusta. Muy bien, entonces yo busco aquí, voy a cerrar esto. Busco aquí patrocinadores, por ejemplo, que es esta, y puedo ver automáticamente que se encuentra la posición right, que se está mostrando en todos los lugares y es un tipo banner. Ok, aquí tenemos otro que también es patrocinadores, que simplemente yo podría abrirlo y podríamos ver una configuración determinada de cada uno de estos. Bien, lo que yo voy a hacer primero aquí es especificar algo. Desde el botón nuevo yo puedo ver aquí todos los tipos de módulos que yo puedo agregar directamente ahora en este Joomla, ¿ok? La cantidad de módulos, de tipos de módulos variará dependiendo la cantidad de cosas que instalemos a partes externas a nuestro Joomla normalmente, como pueden ser nuevos módulos, nuevos componentes o incluso nuevos plugins que alteren alguna funcionalidad en algunos módulos. Esto de aquí es un tema bastante amplio que lo veremos también a lo largo de los siguientes videotutoriales, pero no es muy complicado entenderlos. Por ejemplo, yo lo que quisiera es agregar, mira, primero vamos a hacer algo más práctico, vamos a borrarlos todos. Los cojo ahí todos y voy a borrar, solamente voy a quedar con el menú principal. Listo, he borrado todos, común y corriente. Y podemos ver cómo ya alteré mi sitio web automáticamente. Muy bien, yo quisiera alterar ahora un nuevo módulo, quiero agregar un nuevo módulo. Pongo nuevo y voy a agregar mi módulo de acceso. Acceder. Vamos a ponerle ingresa, por ejemplo. La posición en la cual yo quiero que esté al lado derecho. Recuerden que antes estaba en la izquierda, ¿no? Y los lugares donde se va a mostrar el módulo. Esto lo explicaré más adelante con detalle. Con el hecho de guardar y actualizar mi sitio web, yo ya tengo automáticamente aquí un módulo completamente funcional sobre el login de usuarios, como lo vemos aquí, ¿ven? Muy bien. Ahora voy a aprovechar para explicar esa parte que les dije hace un momento. Por ejemplo, si yo pongo visión general, sigue apareciendo el módulo de ingresa y en todas las opciones que yo seleccione. Ok, pero ¿qué sucedería que yo quisiera que solo aparezca este módulo cuando yo esté en el inicio nada más? En inicio y en licencia, nada más. En la sección de noticias y en los demás yo no quisiera que aparezca este módulo de repente porque no me gusta que se vea tan pegado a esto, lo quiero amplio. Muy bien, entonces bastaría con editarlo. Elegimos aquí seleccionando ítems del menú y solamente le elegiríamos en este caso inicio y licencia presionando control, claro está. Muy bien, con estos dos seleccionados y el resto no, este módulo solo aparecerá en estos dos enlaces. Entonces si yo grabo y me voy a inicio otra vez, me aparece sin ningún problema el módulo. Me voy en licencia, sigue apareciendo el módulo, pero si voy por ejemplo más sobre Joomla ya deja de aparecer. En noticias también, en visión general tampoco. Si regreso a licencia, nuevamente aparece este módulo. Es muy importante controlar esto, ya que nos ayuda mucho a obtener un aspecto mucho más agradable y dinámico en nuestros sitios web. Ahora, cada módulo tiene aparte unos parámetros como este, que tenemos textos para poner en la parte superior e inferior de nuestro formulario de ingreso, a dónde nos llevará la URL luego de ingresar, a dónde nos quiero que me vaya, por ejemplo, a un determinado artículo que cree, o me vaya a inicio. Cuando se cierra la sesión también, a dónde quieres que me lleve, ¿ok? Entre otras cosas. Qué cosa quiero mostrar, su nombre de usuario, su nombre completo y entre otras opciones, ¿no? Yo puedo agregar simplemente y ya he configurado esto. Ahora, del mismo modo, yo podría agregar otro módulo. Por ejemplo, yo quisiera agregar un módulo con lo más leído, el contenido más leído. Ok, top 10, vamos a ponerle. ¿Listo? Lo quiero a la izquierda, está bien, y quiero que me muestre 10 artículos del top 10, que lo muestre en todos lados. Basta con aplicarlo o aceptarlo y yo ya estaré mostrando ahí los 10 artículos más
interesantes de mi sitio web. Como lo vemos es simple el hecho de agregar módulos. Voy a crear otro módulo, por ejemplo, un buscador, ok, también en el lado izquierdo, tal cual como está. Vamos a ponerle busca. Voy a dejar toda su configuración. Yo recomiendo que esto lo pruebe cada uno mismo porque es mucho más fácil de aprenderlo cuando uno mismo lo está haciendo, ok. El hecho de aplicar módulos, yo puedo agregar aquí y vemos como ya he agregado aquí rápidamente un buscador que completamente funciona. Bastará con escribir Joomla y vemos como ya se está filtrando la búsqueda. Es muy simple, incluso podemos configurar esto, ya que yo quisiera ponerle el botón al lado izquierdo, al lado derecho, perdón. Yo pongo derecha, mostrar el botón de búsqueda, sí. Texto del botón, por ejemplo, ir. Yo quiero ponerle ir. Ahí está. Aplico. Si lo acepto, vemos como ya apareció el botón sin ningún problema. Incluso esto de aquí, se puede configurar más. Ya saben las opciones que debemos de editar aquí. Quisiera agregar otro módulo, por ejemplo. Yo quisiera agregar un módulo de quién está en línea. Muy bien. ¿No? Conectados, por ejemplo. Ok, sí, también del lado izquierdo. Lo dejaré ahí, tal cual. No quiero configurarlo tanto, es un módulo muy simple. Y tenemos aquí como ya se está agregando nuestro sitio web. Ok, el hecho de que aparezcan unas y otras en ciertos lugares, ya sabemos que variará dependiendo de cómo nosotros lo configuremos. Si entramos aquí, yo sé que no va a aparecer en el sistema de login porque solamente aparece en inicio y en licencia, recuérdenlo. Muy bien. Yo quisiera agregar, perdón, un módulo más, por ejemplo, un módulo de las secciones. No, vamos a hacer algo más bonito. Un módulo de últimas noticias. Es muy similar al otro. Últimas. Tal cual está, solamente de 5. Lo agrego y ya se encuentra. Vemos aquí. Ahora, yo quisiera poner aquí un módulo de banner, por ejemplo. Elijo un banner, sin ningún problema. Vamos a ponerle este nombre por ahora. Y aquí elijo el lugar y el cliente que yo quiero, por ejemplo este de aquí y esto de aquí, para y poder llenar esto de aquí. Ya hemos tenido que haber llenado previamente nuestro componente de banners, que lo veremos que lo hemos visto creo ya en un tutorial anterior, y si no yo lo veremos a más a fondo. Lo vemos aquí. Bueno, en este caso no me está apareciendo nada porque la imagen es demasiado pequeña, no se amolda a este espacio, pero vemos que el módulo sí aparece. Por otro lado, yo quisiera agregar uno de los módulos más interesantes, que es el de personalizar HTML, que es un módulo HTML común y corriente. Por ejemplo, lo que quiera, puedo agregarlo al lado derecho. Y yo aquí podría escribir prácticamente lo que yo desee. Por ejemplo, quisiera agregar este texto formateado ahí, por ejemplo, y simplemente al agregarlo, yo ya podría ver aquí que se está agregando mi texto. Ahora, el hecho de trabajar con módulos es muy simple, es sumamente sencillo. Como vimos anteriormente, el trabajo con menús, agregar un módulo de menú es muy simple. Por ejemplo, voy a agregar un menú en específico. Yo puedo agregar nuevo, tipo menú. Vamos a ponerle aquí, perdón, mi menú, al lado derecho también, perdón. Listo, y simplemente selecciono el menú que yo quiero, Other Menu por ejemplo, y con eso me basta para tener un menú completamente ingresado. Si yo quisiera quitar la opción de administración, simplemente me bastaría con ir al menús y bueno, buscar en este caso cuál es el menú que estoy editando, y eliminar la opción de que yo quiera, y automáticamente el menú seguirá cargando el mismo menú pero con las opciones ya cambiadas, ¿no es así? Es muy simple sobre esto. Pero en sí una cosa muy interesante de los módulos es de que podemos cargar módulos en casi cualquier lugar de Joomla. Y como ya sabemos, las posiciones es que podemos cargar los módulos también dentro de los contenidos. Para ello, bueno, muchas personas quizás no saben, pero es muy interesante el hecho de trabajar así. Por ejemplo, yo quisiera agregar un módulo en específico. Por ejemplo, podríamos poner, a ver, vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, yo quisiera cargar, a ver, vamos a crear un módulo mejor, ¿ok? Vamos a crear un módulo mucho más agradable. Por ejemplo, ponemos un nuevo
voy a crear un módulo tipo HTML, por ejemplo, simple. Vamos a ponerle aquí mi módulo de nombre, ok. Y no, mira, vamos a hacer algo mucho más agradable. Vamos a agregar aquí un título, ok, llamado, por ejemplo, método de pago, ok, método de pago. Ahí está, suficientemente referencial. Eh, Aquí yo voy a poner, por ejemplo, un texto. Por ejemplo, ese texto de ahí, vamos a poner eso referencial, podríamos poner mucha más información, directamente iconos o lo que nosotros querramos básicamente, ¿no? Imágenes, incluso código AdSense, podría ser prácticamente lo que quiera, ¿ok? Ahora, el truco está, ¿ok? En que en la posición Google, perdón, Joomla nos permite a nosotros elegir entre las diversas posiciones, pero lo que muchos no se dan cuenta a veces es de que también nos permite escribir nuestras propias posiciones. Y yo voy a escribir mi módulo como posición. Esta es una posición que no existe en mi plantilla, como sabemos, no existe. Pero si yo elijo copiar esto, por ejemplo, yo puedo crear un módulo en esta posición inexistente que se encuentra aquí, método de pago en la posición mi módulo. Ahora, un agregado de Joomla dentro de los plugins, okay, que lo veremos más adelante también, okay, es el hecho de que incorporados ya trae el módulo de contenido para cargar módulos con esta información. Entonces, ¿qué sucede? Yo con copiar esto puedo ir rápidamente a un contenido. Voy a poner un contenido de bienvenidos a Joomla, por ejemplo. En la última línea puedo pegar esto y simplemente cargo la posición que he puesto mi módulo. Entonces yo con este código pequeño yo puedo cargar rápidamente, aplico un módulo dentro de un contenido sin ningún problema. Por ejemplo, ingreso aquí y vemos cómo me está cargando. Los métodos de pago son PayPal. Por ejemplo, yo utilizo este método para agregar el código de AdSense dentro de las páginas de Aprende Viendo, ¿ok? Siempre cargo el módulo y ya no me estoy preocupando eh, por poner bien el código dentro de los mismos contenidos. Simplemente cargo un módulo con los códigos ya ingresados. Al igual también lo hago en otros aplicativos, ¿no? El hecho de utilizar módulos es muy práctico. Ahora, también podríamos cargar varios módulos al mismo tiempo. Por ejemplo, como me bastaría con poner aquí y simplemente cargar la posición left, ¿ok? Y yo sé que en left, perdón, ahí cargo, sí, bien. Yo sé que en left tengo menú principal, top, busca y un montón de otras cosas. Y si yo ingresar aquí, se están cargando también estas opciones, ¿ok? Como lo vemos aquí, buscador, ¿ok? La diferencia es de que no me muestran el título, no me muestra el contenido del módulo, más no me muestra el contorno del módulo, cuando no me muestra el título de esto, ¿ok? Y si yo pondría aquí lo mismo, ¿ok? Pero simplemente aquí, por ejemplo, bueno, no he publicado nada más, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí simplemente, no tengo más posiciones. Listo, podemos seguir publicándolo aquí. Y vemos cómo se esté cargando lo mismo de siempre, ¿ok? Primero el módulo que creé y luego el módulo que tenemos aquí. Lo gracioso de esto es de que no nos conviene cargar una posición como left porque nos muestra todos los módulos que están en este agregado. Es por eso el artificio que creo de generar una nueva posición, ¿ok? Una posición inexistente, obviamente llamada mi módulo, por ejemplo. Así donde yo llame, solo llamo a esa posición que tiene un solo módulo dentro de una posición completamente ficticia. Entonces podría controlar más rápidamente los contenidos que yo quisiera agregar de los módulos y cargarlos en los contenidos sin ningún problema en los artículos. Como vemos, hablar de módulos no es algo muy complicado. Hemos visto rápidamente algunos de los tipos menú, los tipos más comunes, ¿okay?, de módulos que hay, que son todos estos. ¿Okay? Utilizo mucho el hecho de que ustedes prueben, ya que es la manera más fácil de aprenderlas.
Ahora, diversas cantidades de módulos vamos a verlos a medida de que se avance el curso, ¿ok? Vamos luego a ver cómo es el sistema de instalaciones y desinstalaciones de componentes, módulos, plugins, plantillas, idiomas y todo eso. Y cómo ir avanzando ya con nuevos componentes, ¿ok? Nuevos agregados a Joomla y empezar a crear ya sitios más temáticos, haciendo uso de los diferentes componentes que nos trae Joomla y de componentes de extensiones de terceros que podemos descargar de internet o incluso comprar y utilizarlas muy agradablemente para crear sitios mucho más interesantes. Hasta aquí vemos que es muy simple y quisiera dejarlo ahí ya que no es un tutorial muy extenso sobre este tipo de cosas que lo aprenderemos más adelante cuando trabajemos en conjunto ya en un desarrollo de sitio web completo. Soy Ronald López, gracias por acceder a este video tutorial.